La semana pasada estábamos hablando acerca del tiempo de Dios, ¿sí? De lo que era el Kairos, ¿sí se acuerdan? Vamos a ir a la palabra, vamos a leer el Salmo 75, verso 6, 7, versión internacional, nueva versión internacional. Salmo 75, 6, 7, NBI dice: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. La escritura también dice que no depende del que corre, ni del que se esfuerza, sino de quién? La misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. En realidad, entonces lo que estamos viendo nosotros es que todo lo que necesitamos es misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros. Acá claramente dice: la exaltación no viene de oriente, de occidente ni del desierto. Tal vez la gente busca exaltación o pone su confianza en las personas para que sean las personas las que les ayuden, las que les den la mano en determinado momento de su vida, pero dice la escritura que la exaltación solamente viene de parte de Dios. A veces nos equivocamos porque juzgamos según nuestros sentidos físicos y ponemos la mirada en las cosas que son de la tierra y creemos que de pronto si nos asociamos con una persona o si buscamos favor en determinada circunstancia en una persona que tiene aparentemente la solución a mi necesidad, posiblemente ahí es donde está la respuesta, porque miramos o juzgamos de acuerdo a lo que nuestros sentidos físicos perciben, pero hay algo que entender, y es que el reino de Dios no se rige por los sentidos físicos, aunque Satanás es astuto y él busca en primer lugar seducir los sentidos físicos para que los sentidos espirituales se duerman, para que nunca se logren despertar y nunca logren conectarse con ese reino que es espiritual. Satanás es muy astuto, entonces busca levantar tempestades, busca levantar sensaciones, despertar a nivel sensorial ciertas cosas para que las personas se dejen desviar de la fidelidad, y de esta manera, al estar entretenidos en sus sentidos físicos, los espirituales, los oídos espirituales, los ojos espirituales, el tacto espiritual, jamás va a poder despertarse. Entonces, acá nosotros estamos viendo lo que dice la escritura en este salmo, donde dice que la exaltación no proviene de donde tal vez nosotros buscamos que provenga. A veces la gente dice: es que determinado gobierno, es que si me voy de esta ciudad, es que si me voy a otro país, es que la economía en X nación está avanzando y es mejor que la economía. Bueno, eso es cierto, que la economía de esta nación, eso ya es mucho. Ustedes saben lo que está pasando. Pero por encima del desierto que como nación se pueda llegar a vivir, por encima de ese desierto, Dios es un Dios soberano que es capaz de sostener en el desierto y en la abundancia. De igual manera, porque a Dios no lo limitan los gobiernos que limitan a los seres humanos. Por eso aún le decía al profeta: vayan, es tiempo de ir a Egipto, ¿se acuerdan? Cuando les dijo: vayan. Finalmente es mejor que vayan para allá, y nadie quería hacerle caso al profeta, porque allá van a estar bien. O sea, hay puntos donde Dios dice: pareciera que no, pero allí los voy a sostener en ese lugar a donde los mando yo. Acá lo importante es dejarse guiar por Dios, porque dice que Dios es el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. La escritura dice más adelante en Proverbios 18:12, vamos a leerlo en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la... ¿Cómo lo dice la Reina Valera? A ver, que ese versículo no lo hemos aprendido, porque es que es citado nuevamente en el Nuevo Testamento y dice: el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Se cita nuevamente en los evangelios. Ahora, en Proverbista lo explica y dice que antes de la caída
es la exaltación y el orgullo en las personas. Pero también dice que antes de una persona ser promovida o exaltada, debe necesariamente sí pasar por un tiempo de humillación. Entonces acá nos conectamos con lo que dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 9. Dice que en su muerte todos podemos vivir. Fue necesario que Jesucristo muriera para que todos pudiéramos tener vida en Él. La muerte de Él en humillación nos pone a nosotros en una condición de vida. No es que no vamos a morir en esta tierra, es que moriremos en algún punto. Es que viviremos por la eternidad. También lo dice en Corintios, en 2 de Corintios 8:9. Habla de que Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para los que tienen argumentos en contra de la prosperidad y la bendición. No es el tema central del Evangelio, porque el tema central del Evangelio o de la buena nueva es la salvación, ¿verdad? Pero Jesús sí nos dejó claro que todo aquel que dejara padres, hermanos, tierras, propiedades, dice que en este siglo cosecharía 100 veces más y aún en la eternidad. Él lo dijo claramente, acá va a haber bendición y en la eternidad obviamente sobreabundancia. Entonces, dice la escritura, si conectamos Hebreos con Corintios vamos a entender algo que es real. Jesús muere para darnos vida eterna y Jesús se empobrece para enriquecernos a nosotros. Tenemos que tener claro ese fundamento bíblico para lo que vamos a ver más adelante. Dice el Salmo 139, verso 16, vamos a leerlo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. 139, versículo 16, NTV. Ya no fue Saída. Ahí me viste antes de que naciera, dice la escritura. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento, ¿qué dice? Momento. Fue diseñado antes de que un solo día pasara. Vamos a lo mismo. Vamos a seguir hablando del kairos, del momento. No del tiempo cronos, sino vamos a hablar de kairos. Vemos acá por la palabra que Dios es el que bendice y es el que exalta, ¿ok? Estamos acá. Ya sabemos por qué Dios nos puede llegar a bendecir y a exaltar, porque si creemos en Cristo tenemos la vida que Él conquistó en la muerte de Él en la cruz para nosotros. Si creemos en Jesús también tenemos acceso a las riquezas de su gloria, pero también a las riquezas y a la bendición económica en esta tierra, porque Él se empobreció para enriquecernos. Ahí vamos. Luego dice acá que Dios nos vio a nosotros antes de nacer. Dice que cada día de nuestra vida estaba ya registrado, anotado en el libro, en su libro. Dice además que cada momento de nuestra vida fue diseñado perfectamente por Dios, ¿verdad? Y dice que eso ocurrió antes de que un solo día existiera. No había pasado un solo día. No habíamos abierto nuestros ojos. No habíamos conocido la luz. Estábamos en el vientre o aún antes. Ahora vamos a lo que aprendíamos en teología. El que está conectado con Dios en su propósito entiende que proviene de Dios, que vino a esta tierra y vuelve a Dios, pero que mientras está en la tierra va a cumplir una asignación y a cumplir un propósito. A eso vinimos, tenemos una misión, todos tenemos una misión que cumplir en esta tierra, no vinimos como resultado de la casualidad. Acá dice que el Señor fue el que nos vio antes de nacer y dice que Él diseñó todo lo que va a ocurrir con nosotros. Su diseño es perfecto. Dios no hace cosas mediocres, Dios no hace cosas al azar, Dios no es una persona que improvisa o que hace las cosas como resultado de la coincidencia o de la casualidad. Todo en Dios tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que todas las cosas, Nueva Traducción Viviente, dice, todo coopera, todo trabaja para el bien. ¿De quiénes? De aquellos que tienen un propósito y que aman a Dios. Todo, absolutamente todo lo que ocurra con nosotros, todo lo que el Señor permita, todo, absolutamente todo, cumple en nosotros un propósito, absolutamente todo. Uno cree que es solamente lo bueno lo que bendice, pero las cosas difíciles
bendicen a veces más que las cosas buenas. Los momentos tristes a veces bendicen más nuestra vida que los momentos de holgura. ¿Por qué? Porque en medio del desierto, aunque no proviene la exaltación como lo leíamos del desierto, proviene de Dios, pero el desierto sí cumple un objetivo y un propósito en nuestra vida, y es formarnos. ¿Qué aprendió Jesucristo en medio del sufrimiento? Obediencia. ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende en medio del dolor? Que tenemos que ser obedientes. Hay gente que no, por eso a veces lección no aprendida es lección que se repite, y por eso hay gente que vive dando coces contra el aguijón, como decía el apóstol Pablo, dándole puntapiés, hiriéndose una y otra vez, golpeando el aguijón. Hay gente que se vive dando contra el mundo, se vive estrellando contra el mundo, y les duele porque de hecho sí sufren, aunque aparentan una alegría, y aunque la pueden tener porque es una alegría momentánea, la alegría que da el pecado, porque no podemos mentir sobre eso. El pecado da cierto placer y cierta alegría momentánea, que luego viene contra ti después del pecado con arrepentimiento o, en otros casos, remordimiento, sí o sí causando vergüenza, dolor, tristeza de haberle fallado a Dios. Eso es lo que entrega el pecado. Te da placer, pero luego empieza a quitarte y a acusarte y a señalarte, y lo que fue placer en un momento luego se convierte en tristeza, porque el Señor sembró eternidad en nuestra alma, en nuestro corazón, y este corazón, esta alma, tiene memoria de lo eterno, anhela todo el tiempo la eternidad. Por eso una persona que es llamada por Dios, que ha sido escogida por Él, no vive la vida como la vive todo el mundo. Hay una conciencia que le hace sentirse triste y sentir dolor de fallarle a Dios, porque clama, esa eternidad sellada en nosotros empieza a clamar, a gemir por la eternidad de Dios y a sentir dolor por fallarle al Dios eterno. Entonces nosotros vemos acá en la Escritura cómo fue el Señor el que diseñó para nosotros todo de una manera perfecta. Satanás no tiene poder sobre nadie, no lo tiene. La gente quiere atribuirle un poder mayor al que él tiene, y no lo tiene. Sí tiene poder, pero él no tiene poder a menos que Dios se lo permita a él. Él no puede tener un poder, no es por su propia cuenta el poder que él tiene. El poder que él tiene, inclusive Dios, es el que lo somete a él y le permite hasta dónde llegar, así como el Señor le dijo a las aguas: hasta aquí llegan ustedes y no pasan a invadir más la tierra. Así el Señor le permite al enemigo ciertas cosas en la vida de una persona, pero el Señor mismo que le permite, Él se encarga de ponerle un límite y un cerco y decirle: hasta acá tú llegas. Acuérdense cuando ocurrió con Job, cómo fue, y él quería ir por todo y el Señor dice: no, hasta aquí puedes tocar. Porque Dios en su soberanía es quien permite qué, cuándo y cómo. Es Dios el que lo permite. Y si Dios, como cantábamos hace un momento, se puede levantar la tormenta, pero no tengo que tener miedo porque sé algo y lo sé con toda certeza y seguridad. Dios me ama. El Señor me ama. Él me ama. Dios nos ama. Y si algo Él permite que venga a nuestra vida, sea bueno o sea malo, Él lo permite para bendecirnos y para formarnos, porque más que nuestra alegría momentánea, como lo que quiere Satanás para la gente, alegría momentánea, Dios más que alegría momentánea, Él quiere una vida guardada para la eternidad. Eso es lo que Él quiere, porque fue grande el sacrificio que se hizo. Fue alto el precio que se pagó por nuestra alma y por nuestra eternidad. Fue un precio tan alto que se pagó con sangre santa en la cruz del Calvario. Eso nos dio acceso. Fue tan alto el precio que lo que Dios quiere para nosotros es que seamos salvos por la eternidad. Más que alegría momentánea, el placer del pecado es momentáneo. Dios no quiere eso. De hecho, si tú haces las cosas bien, si tú te alineas a la voluntad de Dios, si tú sometes tu carne a los diseños perfectos de Dios,
Dios te da gozo y te da alegría también. Dios también da alegría. Dios también permite que tú te regocijes. Dios te lo permite, pero dentro de sus lineamientos y sus parámetros. Si hay gozo y si hay muchos momentos de alegría, los hay. Pero no es una alegría desaforada ni desenfrenada. Es una alegría que está condicionada a la integridad y a la santidad. Y aquellos que caminamos con el Señor, aquellos que hemos vivido para Él, que hemos vivido, que le servimos a Él, podemos encontrar mayor placer en hacer las cosas de una manera obediente, aunque la obediencia nos cuesta, porque obedecer nos cuesta, negarnos nos cuesta, someternos nos cuesta, humillarnos nos cuesta. Nadie dijo que fuera fácil, sí cuesta. Pero después de que tú obedeces, te sometes, te humillas, te alineas, tú puedes encontrar que Dios te bendice a ti y te permite vivir en la alegría y el gozo de caminar con Él, de no perder su presencia por un pequeño momento de placer que es efímero y es pasajero. Dice Jeremías 1:5, vamos a leerlo en la VBL, que se llama Versión Biblia Libre. Dice: yo sabía exactamente quién serías antes de crearte en el vientre de tu madre. Te elegí antes de que nacieras para que fueras profeta de las naciones. Jeremías 1:5 dice que Dios nos conocía, sabía exactamente quién seríamos nosotros antes. Esperen un momento acá. Esto es una cosa impresionante. Esto es increíble porque presten atención en esto. Dice Dios que habiendo abundancia de espíritu en Él, solamente hay algo donde el Señor permite que haya una unión tan perfecta, y es entre un hombre y una mujer cuando se han casado y son uno solo. Dice que habiendo una abundancia de espíritu, dice que de dos permitió que se hicieran uno solo a través de la intimidad, esposo y esposa. Esto es solamente para los esposos, para que sea perfecto, pacto, unidad, amor, en respeto. Dice que ese espíritu que éramos nosotros y a donde volveremos en espíritu a Dios, dice que ese espíritu Él ya lo conocía aún antes de que fuéramos formados en el vientre. Dice la Escritura claramente: yo sabía exactamente quién serías, yo ya sabía lo que tú serías antes de crearte en el vientre de tu madre. Antes de Él crearnos, Él ya sabía, porque estábamos pegaditos, ligados, pegaditos a Él. Estábamos tan ligados en Él, éramos parte de Él. Y venimos a la tierra y nos da la libertad de seguir con Él o simplemente olvidarnos de Él y darle la espalda. Es el libre albedrío. Tenemos libertad para caminar o para darle la espalda a Él. Dice el Señor que Él nos conoció antes de formarnos en el vientre, y dice que nos eligió. Y acá hay algo importante, porque la palabra elegido es una palabra que en hebreo es santificar y limpiar. Eso sí, es lo que significa ser elegido. Es alguien que ha sido separado, apartado, consagrado, santificado y limpiado para Dios. Dice que eso lo hizo Dios antes de mi embrión fue visto por tus ojos. Antes de formarnos y entretejernos en lo secreto y en lo oculto de la tierra, antes de ser entretejidos en el vientre cada uno de nosotros, antes de que eso pasara, el Señor ya nos había señalado y nos había apartado, nos había marcado. Hay un sello. Tú fuiste señalado por Dios. Te señaló, te marcó, te señaló, te apartó para que tú vivieras solamente para Él. Nosotros tenemos que entender algo acá, y aquí vamos a poner algo bien claro, y tenemos que ser muy serios en lo que estamos haciendo. De verdad, asumir esto con madurez. Nunca, la honra es honra a nuestros padres, ¿verdad? La obediencia mientras eres hijo que vives en casa,
obedeces los parámetros y las normas de la casa, puedes hacer lo que quieras. Si ya eres adulto y mayor de edad y no quieres honrar esas normas de la casa de tus padres, pues facilito, te buscas otra casa, te independizas y tú respondes por todos tus gastos y todas tus situaciones como persona adulta responsable. Mientras vives en casa como hijo, honras y respetas las normas de la casa. La honra a los padres es algo que nunca se va a acabar, ¿verdad? La honra tampoco está condicionada si nuestros padres son lindos, nos caen bien o nos caen gordos o no, lo que sea. La honra no está condicionada, es una cuestión para toda la vida. La obediencia sí está condicionada. Ay, ¿cómo así? O sea, hablé de honra a las normas de la casa, hablé de honra a los padres, pero la obediencia sí se condiciona. ¿Por qué? Porque la obediencia es legal si la obediencia está sometida a la obediencia a Cristo. Ahí tu obediencia es legal. Tú no puedes obedecer a un papá o a una mamá que te está incitando a hacer cosas incorrectas o hacer cosas que van en contra de los principios y de la palabra de Dios. A veces no es que te digan rebeldízate, a veces no es que te dicen deja a tu mujer, deja a tus hijos. A veces no es así que los papás le hablan a los hijos varones. A veces solamente le dicen, mi hijo, vamos a echarnos una canita al aire. Ve a su mamá como yo la he tenido y esa vieja ha hecho caso, llevamos 40 y tantos años casados y la vieja ahí, enséñale a su mujer quién es el que manda en la casa. Vámonos a echar, y se van. Y hay hijos que dicen, sí, mi papá tiene toda la razón, en serio. El viejo habla sabiduría. El viejo que fue un borracho irresponsable, que fue golpeador, maltratador, un tipo que nada que ver con la palabra de Dios, y encuentra unos hijos que salen con el papá a echarse una canita al aire y luego terminan tirando por la borda a toda su familia, porque el papito sutilmente, era mi papá, ¿cómo iba a dejar al viejo? Estaba triste, se estaba tomando unas cervezas, ¿cómo lo iba a dejar solito? Sí, no seas hipócrita, eso no es obediencia y eso no tiene nada que ver con honra. Honra y obediencia no es eso. Mamás que le dicen, ay, mi hija, usted es muy joven, en serio, no sea tan boba, fregando pisos, limpiando, usted está muy joven, yo a su edad hacía esto y aquello, usted debe, y un solo a veces comentario sutil siembra vidas. Personas que hacen un comentario sutil y hacen que otras se desvíen. Nosotros tenemos que entender algo claro acá, por encima de lo que usted quiera pensar o creer, porque no me interesa en serio. Por encima de lo que yo quiera creer o pensar tampoco me interesa, esto va para un lado, está la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Él nos conocía antes de formarnos en el vientre, o sea que nuestra primera honra y obediencia, ¿a quién es? O sea que se pueden parar en las pestañas y decir misa, en serio, porque es que hay gente que es incorrecta. Hay padres que han vivido todo su tiempo en la carne, hay padres que practican cosas que son bien incorrectas a nivel espiritual y contaminan. Y hay hijos que se dejan permear muy fácil porque es mi papito o porque es mi mamita, y entonces dicen, y entonces, no, espérate, todo tiene que ser pesado por la palabra y primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, lo demás puede ir en el orden que el Señor nos permite que vaya en nuestra vida, lo demás va en contra de los parámetros de Dios. Dice acá que Él fue el que nos eligió. Esto está en hebreo mikvah o bashir. Dice que se trata de algo que es selecto, seleccionado con esmero, algo exclusivo y de alta calidad en hebreo. Tú eres selecto, tú eres seleccionado con esmero, tú eres alguien exclusivo, tú eres alguien de alta calidad. Tú ni siquiera eres lo que tus padres querían que tú fueras, ni estás para llenarle la medida a nadie, tú estás solamente para gloria y para complacer a Dios. Marcado quiere decir que es alguien que va a relucir en algún momento. Dice que el Señor nos había marcado, nos había elegido. Esto tiene que ver con la pureza, con la santidad. Y es alguien en quien Dios trabaja en lo oculto, en lo secreto, para luego hacerlo visible para muchas personas. Por eso el Señor Jesús decía, son luz
y la luz se pone luego en alto. Pero para que la luz se pueda llevar en alto, primero se tiene que hacer sombra para poder encender, porque si no se le hace cama, si no se le abraza, si no se le hace sombra, sales a la intemperie a prender la luz, el viento la apaga. Hay un momento de oscuridad para que la luz se encienda. Siempre hay un momento de oscuridad antes que las cosas salgan a la luz. El bebé antes de nacer fue un embrión, se formó, creció, se gestó y luego conoció la luz. De igual manera el grano de trigo, que tiene que romperse, tiene que quebrarse, tiene que abrirse, y esa es una palabra impresionante, abrirse. Tiene que abrirse para luego dar a luz. Vamos a mirar ahora con respecto a esa palabra abrirse, ya que el Señor dispone que sea así. Isaías 43, 19. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Abrir. ¿Por qué les digo que palabra abrir? Porque en hebreo la palabra abrir es la misma palabra que se usó para prosperidad. Prosperidad es abrir. Es cuando algo se quiebra y se rompe. Y pareciera contradictorio que aquella mujer que quebró y rompió era símbolo de prosperidad y sobreabundancia. Pareciera que para muchos religiosos, carnales, inmaduros, el romperse era sinónimo de pérdida. ¿Se acuerdan? Muchos dijeron, y Judas vino, todos estaban pensando una cosa y Judas se atrevió a decirlo, porque lo estaban diciendo todos, pero Judas tomó la vocería. Esto es un desperdicio. Con todo eso que se regó, con lo que se rompió y lo que se regó, si hubiera podido mejor hacer, entonces van a venir muchas veces a decirte a ti, es mejor que te estás desperdiciando porque tú metido allá en la iglesia, sirviendo en la iglesia, ayudando en la iglesia, sembrándote, invirtiéndote en la iglesia. El carnal no entiende como alguien de propósito lo entiende, que el quebrarse, que el abrir, que el romper es sinónimo de prosperidad, como sí lo entendió la mujer y como lo enseña la palabra de Isaías. ¿No se dan cuenta? ¿De qué no te has dado cuenta tú? Porque si ellos no se dan cuenta, los de afuera, los que no tienen propósito, no importa, pero que preocupante es que los que sí tienen propósito no se den cuenta. ¿De qué no te estás dando cuenta? ¿De qué no te has dado cuenta? Porque lo dice ahí, dice, no se dan cuenta. ¿De qué no se han dado cuenta? Porque Dios ha roto. Dice que está abriendo un camino, abriendo, prosperidad. Y muchas veces no entendemos que esa ruptura, que ese quebranto, que ese quebrantamiento que Dios ha permitido justamente es para abrir un camino en medio del desierto, para hacer que broten ríos y aguas en medio de los lugares más áridos, porque a nuestro Dios no lo limitan jamás las circunstancias. A Dios no le limita el desierto para que Él bendiga y prospere a su pueblo y lo alimente. A Dios no lo limita la tierra árida. ¿Qué podían cosechar en medio del desierto y qué podían sacar de una tierra tan árida? ¿Qué podían ellos sacar? En términos humanos, nada. En términos físicos y naturales, absolutamente nada puede sacar de ahí. Pero ¿qué hizo Dios? Ni siquiera los puso a sudar ni a agotarse. ¿Qué hizo el Señor? Pues abrió los cielos, rajó, quebró, abrió los cielos para que de los cielos descendiera maná y la gente comiera lo que necesitara comer, para que la gente estuviera fuerte en medio del desierto. A Dios no lo limita nuestro desierto. A Dios no lo limitan las circunstancias que a los hombres le limitan. Nosotros tenemos que caminar diferente. De verdad necesitamos conectarnos con la fe y entender que muchas decisiones en algún momento de sus vidas, escúchenme bien y lanzo esto proféticamente, muchas decisiones en sus vidas las van a tener que tomar y no se fijen y no las tomen de acuerdo al dinero. Miren, eso es loco, porque somos muy así, nosotros somos muy así y somos muy así. Cuando tenemos un temperamento tan de administración, tenemos nuestra hoja, tenemos nuestro Excel, tenemos nuestras columnas y somos muy así, ¿verdad? Muy organizados. Y yo digo, el orden es bueno. Como administrador digo, el orden es bueno.
Pero habrán momentos, y reciban esto, porque habrán momentos en los cuales las decisiones que se van a tener que tomar aquí en esta casa no se van a limitar ni se van a tomar basadas en el dinero, sino en la fe de que Dios, si dio una promesa, Él no miente y lo hará. Amén. Porque a Dios no lo limita el desierto. Dios es experto en moverse en cualquier situación, y entre más berraco y más complicado esté el escenario, más la gloria para Él. Más, porque entre menos organizada tengamos la cuenta, más Dios puede glorificarse, y la gloria solamente es de Él y para Él. Amén. Eso es lo que se traduce como abrir. Entonces dice que el Señor nos ha apartado, dice, nos señaló, nos apartó, nos marcó, nos selló. Tú tienes un dueño, es real. Tu vida y mi vida están en las manos del que puede hacer absolutamente todo. Nuestra vida está en las mejores manos. Tenemos que entender y creer eso. Él nos ama. Esto no se puede solamente quedar en una canción bonita. Eso no se puede quedar solamente en un coro. Tenemos que creer que aunque la tempestad se ha levantado, porque sí se ha levantado la tempestad, nosotros confiamos en su amor y Él nos ama. Y todo lo que el Señor permita, si es una calma apacible, gloria a Dios por eso, pero si es tempestad, gloria a Dios también. Dios es Dios aún en la tormenta. Él es rey en la tormenta, Él es rey en la calma. Dios es Dios siempre. Él es soberano, es el alto y sublime. Él todo lo puede. Él nunca ha perdido un solo, es que ni uno solo ha perdido. Ni uno solo. Me encantaba la risa irónica, me acuerdo, cada vez que quiero pensar en esto. Me acuerdo de la risa irónica de Ángel, que hace poquito salió en City TV hablando. Se hizo famoso. Oiga, qué risa la de Ángel, el abogado. Tenemos doctor. Ve, qué risa. Pastora, ¿cuándo ha perdido él? Y todo estaba desolado y vacío. Y no había qué hacer, pero me encanta su risa. Esa risa me dio un golpe de verdad impresionante, porque me mira, se ríe y dice: cuando diga, pastora, arrancamos, nomás diga su merced cuando quiera y arrancamos. ¿Cuándo ha perdido él? A ver, ¿cuándo? Y es verdad, yo dije, bueno, sí es cierto, nunca ha perdido. Es que nunca ha perdido un solo combate, una sola batalla. ¿Cuándo ha perdido? Nunca pierde. Es que ni ha quedado empatado. Ay, no, esas dramatizaciones antiguas de evangelismo que sacaban en la época en que yo me convertí, Satanás y Jesús peleando con guantes de boxeo en un ring, y yo los veía y yo decía, no, increíble esta pelea. No, eso no es así. Eso no es así. Él no ha perdido ni ha empatado nunca. Es el campeón, es el rey de reyes, es el vencedor. Entonces nosotros estamos en el equipo, gracias a Dios, y por su misericordia nuestra cabeza se abrió, porque si no andaríamos de verdad. Y lo que nos quería hacer el enemigo, lo que tenía preparado para nosotros somos un milagro de Dios andando. Porque para esta hora, ni usted, ni yo, ni los que ven este video, ninguno de nosotros estaríamos con vida en este momento. Si Satanás hubiera logrado contra nosotros lo que planeó, habríamos muerto ya, no estaríamos hoy acá. Y por la misericordia y el amor de Dios, hoy estamos caminando con Él y lo amamos y le servimos. Solo Él en su misericordia renovó nuestra cabeza para entender lo que ahora entendemos. Antes éramos unos carnales, antes esto era una locura, pero ahora lo entendemos. A ver, vamos a ir a este libro que me encanta. Vamos a leer solamente un verso de este libro. Esther 4:14. Esther 4:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: si te quedas callada, ¿en un qué? Volvemos a lo mismo, caímos. Esperen un momentico, que yo quiero que volvamos a mirar una cosa. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esther 4:14 ahora dice:
Leímos anteriormente el Salmo. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esto me encanta. Lo dice Mardoqueo. El Señor inspira al primo de Esther. 2 veces usa la palabra kairos. Dos veces está la palabra momento. El tiempo perfecto de Dios. Dice, si tú te quedas callada, finalmente Dios lo va a hacer contigo o sin ti, porque Dios no nos necesita a nosotros para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Sus planes no se frustran, sus promesas no quedan sin cumplimiento. Dios es Dios y aún a un burro usó para hablar. Dios no se limita, dice que si callamos, aún quienes van a adorar, las piedras van a levantar su voz. Por favor, hablemos nosotros, hablemos. Sí, hablemos nosotros, porque y conocemos piedras. Estamos esperando que las piedras empiecen a hablar, aquellas piedras. Miren, Dios no se limita. Dios no se limita, y Mardoqueo le dice, mira, si tú no lo haces, respiro y liberación, Reina Valera dice, respiro y liberación. Dios es Dios. Se lo dice acá. La liberación para los judíos va a venir de algún lado, o sea, de algún lado, porque Dios es soberano y Él toca cualquier parte para poder obrar. Dice, si te quedas callada en un momento como este. Luego le dice, pero va a haber muerte para ti y para tus parientes. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina? ¿Quién es ella? Estamos hablando de Esther, que se traduce como ¿qué? Estrella, un astro, una luz celeste que brilla. ¿De verdad? Sí, eso es lo que se traduce Esther. Pero ella antes no se llamaba Esther. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Mirto, se llamaba Adasha. ¿Y mirto qué es? El mirto es un árbol que pasa por unas estaciones de floración y de fructificación, y hay momentos de momentos donde no hay fruto y se queda sin fruto el árbol, momentos donde no hay flores y tampoco fruto, momentos donde es como un chamizo que pasa por una estación, momentos de momentos, Hadasha. Porque es que a veces nos enfocamos en mirto y decimos el mirto, ese olor del mirto es una fragancia increíble. El mirto para los judíos tipificaba lo que era prosperidad, abundancia, una vida espiritual estable, gloria, honra, adoración. Para los judíos tenía un significado profundo el tener un árbol de mirto en toda su plenitud. Nuestra vida es como la vida de Adasha. ¿Quién era Adasha? Era una huérfana, pero no solamente era huérfana, no tenemos detalles, hay algunos libros apócrifos que hablan un poco más de esto. Certeza tenemos de que era huérfana. ¿Qué quiere decir? No tenía mamá, no tenía papá. Pero no solamente eso era lo complicado en su vida, porque hay gente que pierde la mamá, o hay gente que pierde el papá, o tiene un papá ausente o una mamá ausente. Pero no solamente era el complique, o sea, esa no era la situación más complicada. Es que aparte de ser huérfana, era mujer. Y aparte de ser mujer huérfana, estaba en exilio, fuera de su tierra, lejos de todo. Pero fíjense algo, cómo es Dios de misericordioso, que cuando la gente se estaba desmayando de hambre porque no había qué comer, había un jovencito que tenía una pequeña loncherita con pan y peces, porque Dios nunca nos deja en ceros, nunca nos deja sin nada, y si te deja en ceros, luego vuelve a llenarte. Nunca, Dios algo vuelve a entregarte a ti para que vuelvas a levantarte y a florecer. Fue lo que hizo con ella. Ella tenía el nombre, un nombre que tal vez en ese momento de la estación, su mirto estaba sin flores y sin fruto. Y aparte, en el exilio, creciendo, tratando de crecer en un lugar inhóspito y desordenado. Porque si algo desordenada era esa cultura, ustedes lo saben,
Pues miren lo que pasó con Basti. Y miren el banquete que ya lleva medio año prácticamente y querían arrancar otro banquete más cortico, pero seguían de juerga. Era un carnaval, carne para Baal. Eso era lo que estaba pasando allá. Y en medio de esto, una niña, una jovencita, que está pasando por una situación tan complicada, tiene algo, tiene el nombre. No tiene nada más, pero tiene el nombre. No tiene nada externamente, pero tiene la esencia. Fue señalada, fue marcada, fue apartada y estaba sellada. Tenía un dueño. No tenía mamá, no tenía papá, pero tenía dueño. No tenía fruto, estaba lejos, era mujer, pero tenía dueño, tenía esencia. Esa es la esencia que a nosotros nos compone. A nosotros no nos define la estación que estamos atravesando ahora mismo. Eso no nos define. Y nadie tiene ningún derecho a menospreciarnos. Que nadie nos menosprecie. Tenemos que pararnos firmes. No es orgullo, es dignidad del Dios que tenemos dentro. Es lo que llevamos dentro. Tal vez nos vemos como un chamizo en algunos momentos de nuestra vida, ¿cierto? Tal vez tenemos que pasar por ciertos momentos de tristeza, de soledad, y como cantábamos en el Salmo, aunque hay lágrimas en la noche, por la mañana viene el gozo. Ese es el Salmo que estábamos cantando, es un Salmo. Y fíjense que mientras haya esencia de Dios en nosotros, tenemos absolutamente todo. Entonces Hadasha llega allí, pasa por una situación, algo que es tan impactante en la vida de esta mujer es la obediencia y la empatía. Es una mujer obediente. Ella hizo caso a todo lo que le dijo su, podríamos decir, padre. Se quedó sin padre, pero Dios puso a otro que fungiera y cumpliera, ¿sí?, como el rol de padre, porque Dios nunca nos deja a nosotros abandonados. La gente quiere amargarse y decir no tengo nada, Dios es malo, Dios, y echarle la culpa a Dios de todo. Pero Dios nunca se olvida de aquellos a quienes ama. Él nunca se olvida de nosotros y no se olvidó de Esther, no se olvidó de ella, por eso levantó un Mardoqueo. ¿Quién es tu Mardoqueo? Porque créeme que si te has sentido solo y has pasado por un momento de tribulación, de tristeza, donde no hay hojas, donde no hay flores, donde no hay fruto, la esencia que tú tienes ha traído sobre tu vida un Mardoqueo. ¿Quién es tu Mardoqueo? ¿Quién ha traído Dios a tu vida para ser tu Mardoqueo? Pero hay algo que tenemos que tener en claro, y es que la obediencia y la empatía deben ser parte de nuestra vida. Cuando le dicen a ella y ella ve a Mardoqueo demudado, entristecido, ella no dice, pues de malas, porque es que hay gente que es así. Hay gente que para agarrarte a ti o para a que tú les ayudes o les colabores o para pedirte un favor, ponen carita de borreguito. Mientras te necesitan, ponen carita de ovejita. Pero cuando ya ellos pueden caminar por sí solos, se olvidan y son desagradecidos y desleales, apáticos. Y ella hubiera podido asumir la posición de que estoy vestida de reina, tengo vestidura real. Mardoqueo viene siendo como un súbdito en el palacio, un vasallo. Yo soy la reina. Finalmente, si estoy acá fue porque algo tuve que hacer bien, como se cree la gente. Si he llegado hasta acá, discúlpenme, yo soy reina, no mires mi corona, por favor, aléjate. Ella lo ve sufriendo y ella no se le olvida, no se le olvidó que Dios lo usó a él para darle la mano en el momento que ella más necesitaba. No fue una desagradecida ni una desleal. Por eso el Señor bendice la vida de Esther y hasta este día se narra y es un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo ella? Mandó a averiguar qué es lo que le está pasando, por qué está tan triste, por qué está vestido así, qué fue lo que pasó, algo está pasando. Y ella tiene esa empatía y esa compasión. Luego cuando él le dice lo que ella debe hacer, ella es obediente. De hecho todo el tiempo fue obediente, porque él en un comienzo le dijo, no reveles tu identidad. Y esto me parece impresionante porque es Dios que hace lo que es imposible humanamente, un milagro sobrenatural. ¿Cuántas mujeres más capacitadas que ellas? Con papás pudientes, nacidas en cuna de reinos,
con estudios en las mejores universidades, con diplomados, maestrías, títulos, doncellas orbitando alrededor de ella, sirviéndoles, cargando, recogiendo. Esther, la huérfana, Adasha, la que no tiene, la recogida, la arrimada, la recogida, la del exilio, la huérfana. ¿Cuántas muchachas, cuántas jovencitas, inclusive mucho más lindas que ella, que tuvieron acceso privilegiado a muchos mayores tratamientos de belleza, de arreglo personal, gimnasios de su época, retoques de su época, fajas de su época, cirujanos de su época, qué sé yo? ¿Cuántas facilidades tuvieron las otras? Porque era de todo, era un reinado completo. Y ella, ¿qué tenía? En términos humanos, no tenía nada. Y estaba pasando por su peor estación. No tenía nada en términos humanos, pero tenía adentro la certeza: antes de que tú existieras, yo te creé en el vientre de tu madre, te escogí, te sellé, te di por profeta. O sea, ella tenía tan claro dentro de mí una esencia. Y eso te tiene que hacer a ti caminar con seguridad. No es orgullo, es la seguridad que tiene que tener un hijo de Dios. Es que tú no puedes hincarte ante lo que la gente se hinca. La gente se doblega ante el sistema que gobierna este mundo. Y tú eres un hijo de Dios y tú no puedes doblegarte ante el sistema que gobierna a este mundo. Solamente Jesús lo dijo: ante Dios me postraré y solo a Él adoraré. Tú no te postras y tú no adoras el sistema de este mundo. Esta es la certeza que tiene un hijo de Dios. Pues sepa su majestad que no nos inclinaremos y no adoraremos. Y si nos echan el oro, llévenos donde quiera. O sea que Dios nos salve o no nos salve, Él tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hiciera, no vamos a rendirnos acá. Gente que no se doblega ante el sistema, gente que no se humilla ante el sistema, gente que no se rinde ante el sistema. Pero acá encontramos un poco de gente en la iglesia moderna rendida al sistema, mirando a ver allá, lagarteando puestos, lagarteando ayudas, lagarteando, vendiendo sus principios cristianos, vendiéndolos y transformando, haciendo campaña para gente que es contraria a la palabra de Dios, por un puesto, por una ayuda, por una colaboración. ¿Qué es eso? Miren, dense en cuenta, por favor. Nosotros no nos doblegamos ante ese sistema, solamente nos rendimos ante nuestro Señor. Y esta mujer entiende en medio de su condición, ella no entiende, tengo a Dios dentro, y la obediencia la puede llevar muy lejos. De hecho, la llevó lejos. Ella sabía que necesitaba estar frente al rey, y prepara todo lo que más adelante, después de ganar el reinado, ustedes saben, la comida, todo lo que sucede contra Amán. Eso se celebra todavía, eso es historia, está demostrado, es histórico. Ahora, ustedes me decían, Esther se traduce como estrella, que es el nombre Esther, pero quiero decirles que Esther viene del hebreo Hester, con H, ¿sí? El hebreo, que se traduce como oculta o escondida. Así es de que para los judíos es estrella en medio de la oscuridad. La tradición judía habla de ella como estrella en medio de la oscuridad. Qué tremendo es que si tú te haces parte de este reino. Al comienzo pensaba yo, cuando era una niña y no entendía nada, yo pensé que si yo me hacía cristiana todas las cosas iban a ser fáciles. Yo decía, ahora sí. Entonces yo había visto con las religiosas con las que yo me crié, que el pueblo elegido de Dios, que pasó por el desierto, que el mar se abrió. Entonces yo caminaba como en ese rollo, ¿no? Entonces yo venía con esas ideas del tradicionalismo, que de hecho es la idea de la Biblia, y yo caminaba como grande, no era muy chiquita, pero caminaba grande diciendo, wow, me hice cristiana, ahora sí. Y empecé a ver el poder de Dios siendo tan pequeña, vi el poder de Dios y el nombre de Jesús en un poder impresionante. Gente que paraba en tremendo problema, en tremendas situaciones de violencia, y que yo siendo una niña me paraba enfrente y les decía, en el nombre de Jesús, retroceder. Y pude ver a un asesino retroceder en el nombre de Jesús, metiéndome en medio de un conflicto siendo una niña.
Y pude ver cómo se debilitó y se desgaritó ese hombre. Y dijo, inclusive pronunció el nombre, no lo podía pronunciar muy bien, dijo Jesús. Y se fue para atrás y se fue para atrás. Un tipo que venía a matar a alguien. Y yo era una niña. Y pude ver el poder del reino de Dios y empecé a creer y a fortalecerme. Y pensé que todo iba a ser demasiado fácil. Entonces llego y hago mi mejor oración, la mejor y de la cual no me arrepiento, con las manos levantadas, con los ojos llenos de lágrimas en el altar. Señor, a pesar de, pase lo que pase, te serviré, te amaré, te seguiré por toda mi vida. Lo he hecho hasta este día. Han pasado más de 30 años, 31 años. 31 años. 31 años, qué alegría, se acaban de cumplir. Y les puedo decir una cosa. He aprendido a vivir en todas las tentaciones. No le fue permitido a ella revelar cuál era el origen ni su nacionalidad hasta que estuvo enfrente del rey. Y hay un momento, porque uno pensaría que si ella llegó al reino, los problemas se habían acabado, ¿cierto? Solucionó su vida económica, su vida emocional, su estabilidad, ya no iba a andar de casa en casa, tenía gente que le servía, que la ovacionaba, que la rodeaba, todo le cambió. Después de ser la huérfana, después de ser la exiliada, está viviendo en un palacio, tiene todo a su favor, parece que todo cambió. Pero después de experimentar el poder del reino, viene el momento de oscuridad. Y es que se ha levantado Amán para acabar con todo, arrasar con todo. Y quiero decirles algo, todos aquellos que tenemos propósito de Dios y llamados por Dios somos, todos los que tenemos este propósito y este llamado vamos sin excepción a pasar por este tipo de momento de oscuridad, por el ataque de Amán. Pero Dios está en control y necesitamos estar de frente al Rey, humillándonos frente al Rey para que el Rey extienda su cetro sobre nosotros y venga la respuesta. La oración no es en sí la oración, es la misericordia de Dios, pero la oración cambia situaciones. Para empezar, cambia nuestro corazón, ¿cierto? La oración sí cambia las cosas. Y se mete esta mujer en un ayuno y decidió ayunar 3 días. Si alguno debe meterse a ayunar 3 días, debe hacerlo hasta que la misericordia de Dios y su cetro de gracia se extienda y su favor sobre nosotros.